No se suponía que terminara así. Recuerdo cómo solía mirarme como si yo fuera lo único en el mundo que importaba. Sus ojos se suavizaban cada vez que entraba en la habitación. Sus labios se curvaban en esa sonrisa perezosa que hacía que mi corazón se detuviera por un segundo. Las mañanas eran mis favoritas. La forma en que la luz del sol se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, iluminando su cabello despeinado mientras yacía a mi lado con su brazo perezosamente envuelto alrededor de mi cintura, me hacía sentir que teníamos un para siempre. Él me hizo creer en el para siempre. Solíamos reír hasta quedarnos sin aliento, enredados bajo las sábanas. Él me conocía de maneras que nadie más lo había hecho, la forma en que mi respiración se cortaba cuando sus dedos rozaban mi piel. El pequeño pliegue que se formaba entre mis cejas cuando pensaba profundamente. Me memorizó. Y yo lo memoricé. Tuvimos nuestras peleas, claro, ¿quién no? Pero el amor siempre nos volvía a unir. Más fuertes, inquebrantables. O eso creía yo. Todo comenzó con un cambio sutil, un cambio silencioso en el aire entre nosotros. Lo sentí antes de siquiera entender qué era. Sus caricias se volvieron más ligeras, sus besos más distraídos. Su mente estaba en otro lugar. Un lugar al que yo no podía alcanzar. Entonces, una noche, me sentó, su mano tomó la mía con una extraña inquietud. Su voz era suave pero tensa, como si cada palabra fuera una piedra atascada en su garganta. Ella necesita ayuda, dijo, con los ojos suplicantes. No tiene a dónde ir. Mi corazón se desplomó. Ella, un nombre de él, pasado en un fantasma que tontamente creí y que permanecería enterrado. Dijo que estaba enferma. Insistió en que no tenía a nadie más, que era algo temporal, que era lo correcto, y porque lo amaban, porque confiaba en él. Tragué el nudo en mi garganta y dije que sí. Pero el día en que ella se mudó, todo cambió. Recuerdo la primera vez que la vi parada en la entrada de nuestra casa. Sus ojos estaban vacíos. Su cuerpo frágil, vulnerable, un pájaro herido desesperado por ser salvado. Y él ya la estaba salvando. Su toque era tan delicado cuando la ayudó a instalarse. Sus ojos, los mismos ojos que solían ver solo a mí, se suavizaron de una manera que no había visto en meses. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba pensando demasiado, que él me amaba. Pero es difícil no notarlo cuando el hombre que amas comienza a alejarse. Las noches se volvieron más frías. Él se quedaba despierto hasta tarde. A veces se dormía en el sofá con ella, alegando que le hacía compañía. Su risa se volvió más escasa, al menos conmigo. Pero con ella, a veces podía oírla a través de las paredes delgadas, baja y cálida. Como solía ser conmigo, empecé a sentirme como una extraña en mi propio hogar. Una noche, llegué a casa y los encontré sentados juntos en el sofá, su cabeza apoyada en su hombro, su brazo descansando casualmente alrededor de ella. Ni siquiera notaron que estaba allí. O tal vez sí, pero no les importó. Algo se rompió dentro de mí. En ese momento quise gritar, exigir una explicación, recordarle que yo había sido la que siempre estuvo a su lado. Pero en lugar de eso, tragué la amargura que subía por mi garganta y me di la vuelta. Más tarde esa noche, se metió en la cama a mi lado, su mano rozando mi cadera. Me di la vuelta, dándole la espalda. Él no lo notó, y fue entonces cuando lo supe. Él ya me había dejado ir. Solo que aún no se había dado cuenta. Quería creer que todo era imaginación mía, que la distancia que crecía entre nosotros era temporal, que todo volvería a ser como antes una vez que ella mejorara. Pero la esperanza es algo peligroso cuando está atada a alguien que ya se te está escapando de las manos. Al principio fueron pequeños detalles, la forma en que sus ojos se dirigían hacia ella cada vez que entraba en la habitación, la suavidad de su voz cuando le hablaba, la manera en que parecía más presente con ella de lo que había estado conmigo en meses. Antes solía notar todo sobre mí. Cómo me gustaba el café, cómo encogía los dedos de los pies cuando estaba nerviosa, cómo se curvaban mis labios cuando contenía una sonrisa. Ahora, podía estar frente a él con los ojos llenos de lágrimas y ni siquiera levantaba la vista de su teléfono. Pero cuando ella apenas suspiraba, su cabeza se giraba de inmediato. Me decía a mí misma que solo estaba siendo amable, que se sentía responsable por ella, que no era nada más. Pero el corazón sabe cuando está siendo abandonado, incluso antes de que la mente lo entienda. Una tarde, llegué a casa y los encontré sentados en el suelo, él con la mano sobre su rodilla, mientras ella reía una risa suave, entrecortada, demasiado íntima. Él levantó la vista cuando entré, su sonrisa se desvaneció apenas un poco, pero no retiró la mano. Mi pecho se tensó. Hola, dije, con la voz hueca. Hola, respondió él. Solo eso, nada más. Como si yo fuera un pensamiento secundario. Esa noche, me quedé en el umbral de nuestro dormitorio, observándolo mientras estaba sentado junto a ella en el sofá, sus piernas dobladas debajo de ella, su cabeza apoyada en su hombro. Él le acariciaba el cabello distraídamente.
sus dedos deslizándose por los mechones como solía hacer conmigo, como solía hacerme vibrar la piel. Apreté la mandíbula, conteniendo las lágrimas. «Estás pasando mucho tiempo con ella», dije en voz baja. Él suspiró, pasándose una mano por la cara. «Ella me necesita ahora». ¿Y yo qué? Mi voz se quebró, a pesar de mis esfuerzos por sonar firme. Frunció el ceño, como si esa idea nunca se le hubiera cruzado por la cabeza. «Tú estás bien», dijo. «Eres fuerte. Tú entiendes, ¿verdad? Fuerte». Esa palabra se sintió como un cuchillo en mi pecho. Sí, era fuerte. Había sido fuerte en cada tormenta, en cada momento difícil de nuestra relación. Pero ser fuerte no significa ser inquebrantable. Y yo empezaba a romperme bajo el peso de sentirme invisible. Esa noche no pude dormir. Su cuerpo estaba cerca, pero distante. Podía sentir el calor de su piel junto a mí, pero se sentía a kilómetros de distancia. Mi mente volvía una y otra vez a ella, a cómo su rostro se suavizaba cuando la miraba, a la cercanía sin esfuerzo entre ellos. Unos días después, entré en la cocina y los encontré riendo juntos. Su mano descansaba sobre su brazo y él no se alejaba. Sus ojos brillaban, como solían hacerlo cuando me miraba a mí. Algo dentro de mí se rompió. «¿Qué es tan gracioso?», pregunté, forzando una sonrisa. Él me miró, sorprendido, casi culpable. «Nada», dijo demasiado rápido. «Algo tonto». Sus ojos se desviaron hacia mí con una expresión cautelosa, como si yo fuera la extraña allí, la intrusa. Tragué la amargura que subía por mi garganta. Claro. Me giré para marcharme, pero su voz me detuvo. «¿Estás molesta?». Me congelé. Lentamente, me volví hacia él, que se puso de pie, dio un paso hacia mí. «Sabes que esto es temporal, ¿verdad? Ella solo necesita un poco de tiempo». Lo miré, buscando en su rostro algo, cualquier cosa que se sintiera real. Pero solo vi confusión. Como si no pudiera comprender por qué me dolía. «Yo también te necesito», susurré. Mi voz apenas fue audible, pero el dolor detrás de ella era ensordecedor. Por un segundo, creí ver algo en sus ojos, arrepentimiento, tal vez, pero luego suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Estás exagerando», dijo. Punto y XAG eran de punto y esa palabra, esa acusación, fue como una bofetada. Sentí como el calor me subía a las mejillas, como la garganta se me cerraba. «¿Estoy exagerando?». Mi voz se afiló. «¿Te escuchas?». Dio un paso más, sus manos extendiéndose hacia mí, pero me aparté. «Vamos», dijo. «Te amo». «Lo sabes». «Lo sé», respondí, cortante. Su boca se abrió, pero no dijo nada. Y en ese silencio entendí la verdad. El amor no es solo una palabra, es atención, es cuidado. Es elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil. Y él hacía mucho que había dejado de elegirme. El dolor en mi pecho se profundizó, extendiéndose por mis costillas como fuego. Más tarde esa noche, los escuché hablar a través de las paredes delgadas. Su voz era suave, casi frágil. Y la de él, Dios, su voz era tan tierna. ¿Cuándo fue la última vez que me habló así? Me acurruqué bajo las mantas, con lágrimas deslizándose por mis mejillas. Me dolía el pecho, y no solo por la tristeza, sino por la verdad que ya no podía negar. Lo estaba perdiendo. Y lo peor de todo, no estaba segura de que a él le importara. Ocurrió en una noche fría, de esas en las que el aire parece morder. Y el silencio en la casa es aún más helado. Estaba de pie en el pasillo, descalza sobre el suelo de madera, escuchando el murmullo apagado de sus voces desde la sala. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. «No tienes que preocuparte», decía él. Su voz era baja y suave, como solía ser cuando intentaba calmarme. La voz de ella le siguió, delicada y temblorosa. No sé qué haría. Sin ti. Y entonces silencio. Cerré los ojos, rezando para que no dijera nada más. Que se levantara, que pusiera un límite, que me recordara. Pero entonces lo escuché. Un leve susurro de tela. Una respiración silenciosa. Su voz, aún más suave. «Siempre me tendrás». Mi corazón se detuvo. Empujé la puerta sin pensarlo. Estaban sentados muy juntos, demasiado. Sus piernas dobladas, su brazo recostado sobre el respaldo del sofá, su cabeza inclinada hacia ella, su mano acariciándole el brazo de una forma íntima, familiar. Sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario. Ambos se giraron al oír la puerta. Los ojos de ella se agrandaron, oscuros y brillosos. Su mano cayó de inmediato, pero no lo bastante rápido. Él me miró. «Hola», dijo, su voz demasiado serena, demasiado casual. «Ya llegaste a tu hogar». La palabra sabía amarga en mi boca. ¿Cómo podía sentirse este lugar como un hogar cuando se compartía con alguien más, de alguien que lentamente le estaba robando las partes de él que antes eran mías? «¿Qué está pasando?», pregunté, con la voz cortante, a pesar del temblor en mi pecho. «Nada», dijo rápidamente, levantándose. Dio un paso hacia mí. Pero levanté la mano. «No», susurré. Frunció el ceño.
No es lo que parece, reí una risa rota y afilada. Ah, no, señalé el sofá, donde ella aún estaba sentada, mirando entre nosotros como si no supiera si debía disculparse o desaparecer. Necesitaba a alguien con quien hablar, dijo. Como si eso lo hiciera aceptable. Como si eso justificara todo. Tú fuiste más que feliz de ser ese alguien. Mi voz temblaba ahora, mi corazón golpeando dolorosamente contra mis costillas. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. Estás exagerando. Otra vez esa palabra punto y XAG eran de punto y mi cuerpo se enfrió. ¿Sabes qué? Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Siempre dices eso. Como si estuviera loca. Como si me lo estuviera imaginando todo, mi voz se rompió, las lágrimas ardiendo en mis ojos. Pero no. Lo siento. Lo veo. Di un paso más cerca, mi corazón retumbando con fuerza. ¿Te escuchas? ¿Te das cuenta de cuánto has cambiado? ¿De cuánto te has alejado de mí? Él exhaló por la nariz, su mandíbula apretada. Esto no se trata de ti, dijo, a la defensiva. Negué con la cabeza. Las lágrimas corriendo por mis mejillas. Exacto. Me giré hacia el pasillo, con el pecho agitado. Él me siguió, esperando, dijo, su mano cerrándose suavemente sobre mi muñeca. Me detuve, temblando bajo su toque, por un segundo. Estuve a punto de inclinarme hacia él, a punto de creer que esto podía arreglarse. Pero entonces recordé cómo la había mirado. La ternura en sus ojos, la dulzura en su voz, y su piel ya no era suficiente para él. Retiré mi mano, lentamente, deliberadamente. Tú tomaste una decisión, susurré. Mi voz ahora era firme. Aunque mi corazón se rompía en mil pedazos, la elegiste a ella, quizá, no con tus palabras, pero con todo lo demás. Eso no es cierto, dijo, sus ojos oscuros. Desesperados ahora levanté el mentón. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que me miraste como la miras a ella? Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi corazón retumbaba con fuerza mientras retrocedía. Las lágrimas nublando mi visión. No puedo seguir con esto. Sus ojos se abrieron, el pánico cruzando su rostro. Espera. No vas a, Sir, lo interrumpí. Tenía la garganta desgarrada por la emoción, el cuerpo temblando con el peso de lo que estaba a punto de decir. Me voy. Se lanzó hacia mí, sus manos sujetando mis brazos. No lo hagas. Por favor, cerré los ojos. Las lágrimas resbalando por mis mejillas. Su toque era tan familiar, tan dolorosamente familiar, y aún así ya no era suficiente. No, puedes sostenerme ahora, susurré, no después de haberme dejado ir. Su agarre se aflojó. Poco a poco. Sus manos se deslizaron por mis brazos hasta apenas rozar mis dedos. Y luego nada, fui al dormitorio y empecé a empacar una bolsa con las manos temblorosas. Él se quedó en el umbral, pálido y desconcertado. No intentó detenerme, quizá porque, en el fondo, sabía que ya no quedaba nada por salvar. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Me giré para mirarlo por última vez. Sus ojos estaban húmedos. Su boca entreabierta como si quisiera decir algo, pero las palabras no salieron. Tragué el nudo en mi garganta. Adiós. Mi mano se cerró sobre el picaporte. Te amo, dijo en apenas un susurro. Cerré los ojos con fuerza. El pecho apretado. Lo sé, susurré, ese es el problema, y luego salí. El aire frío me golpeó al salir, mi aliento se convirtió en niebla en la noche. El pecho me dolía tanto que pensé que podría colapsar bajo el peso de todo. Pero al dar un paso tembloroso hacia adelante y luego otro, una extraña sensación se instaló bajo la tristeza, alivio. Había estado aferrándome a alguien que ya me había soltado. Y ahora, finalmente lo estaba dejando ir yo también. La primera noche sola fue la más difícil. Me acosté en una cama que ya no era nuestra. Rodeada de un silencio ensordecedor. Mi cuerpo dolía, no por el cansancio físico, sino por el vacío hueco en mi pecho, donde antes estaba su presencia. Reviví una y otra vez el momento en que me fui, la expresión en sus ojos cuando cerré la puerta tras de mí, el quiebre en su voz al decir que me amaba, el sonido de sus pasos quedándose al otro lado de la puerta. Quise regresar a tocar. Oírlo decir mi nombre con esa voz rota, sentir sus brazos envolverme y creer que podíamos arreglarlo, que el amor bastaría. Pero hacía mucho que el amor ya no era suficiente. Me acurruqué en la oscuridad, bajo las cobijas, y me dije que no llorara. Pero las lágrimas llegaron igual, lentas y silenciosas, empapando la almohada bajo mi rostro. Mi pecho se agitaba, mientras me abrazaba a mí misma. Intentando sostenerme de la única forma que conocía, lo extrañaba. Dios, lo extrañaba tanto, que dolía respirar. Pero bajo el dolor, algo empezaba a agitarse, algo más suave. Un hilo fino de paz. Porque me había elegido a mí. Y aunque doliera como el infierno, había fuerza en esa decisión. Los días pasaron lentamente al principio. Las mañanas se confundían con las tardes con las noches. Me quedé un tiempo en casa de una amiga.
dejando que su calidez y sus palabras tranquilas me envolvieran como un escudo protector. No hizo preguntas. No presionó. Solo se sentaba conmigo cuando el silencio se volvía demasiado pesado. «Estás haciendo lo correcto», me dijo una noche mientras estábamos en su balcón, envueltas en mantas. Mis manos rodeaban una taza de té, el vapor calentándome el rostro, aunque ahora no lo parezca, asentí. Pero mi pecho seguía sintiéndose pesado. ¿Y si él era el indicado para mí? Ella sonrió con dulzura. «Entonces quizá, primero debes encontrarte a ti misma antes de encontrar al indicado». Sus palabras se asentaron en mis huesos. Había pasado tanto tiempo envuelta en él, siendo lo que él necesitaba, moldeando mi vida a su alrededor, que había olvidado quién era yo sin él, y ese pensamiento me aterraba, pero también me emocionaba. Empecé a reconstruir mi vida pedazo a pedazo, me levantaba temprano y salía a caminar, dejando que el aire fresco de la mañana me mordiera las mejillas y llenara mis pulmones con algo nuevo y limpio. Observaba él amanecer a través de la neblina invernal y me repetía que cada final era solo el comienzo de algo nuevo. Volví a escribir. Llené páginas con todo lo que había estado guardando, toda la rabia, la añoranza. El desamor lo dejé sangrar sobre el papel hasta que las manos me dolían y el pecho se sentía más liviano. Dejé de mirar el teléfono cada 5 minutos. Esperando un mensaje suyo, nunca llegó, y con cada día que pasaba, dolía un poco menos. Una tarde me encontré con una vieja amiga en una cafetería de alguien a quien no había visto en años porque había estado demasiado enfocada en el cómo, para notar a quienes había dejado atrás. Ella sonrió al verme. «Vaya, ¿te ves diferente?» pregunté. Removiendo mi café, «Más ligera», dijo con una sonrisa que entendía más de lo que decía. Le devolví la sonrisa, aunque el corazón se me apretó. Ligera no significaba completa, no todavía, pero quizás significaba que estaba en camino. Y entonces, una noche en casi 3 semanas después de haberme ido, mi teléfono vibró, vi su nombre en la pantalla. Y mi corazón se detuvo. Lo observé, largo rato, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Finalmente, contesté. Su voz llegó a través del auricular, baja y vacilante. «Hola. Hola. He estado pensando en ti». Mi corazón latía dolorosamente en el pecho. «¿Sí? Te extraño», dijo, su voz rompiéndose en los bordes. Cerré los ojos, con la garganta apretada. Había soñado con oír esas palabras. Había imaginado este momento muchas veces. Pero ahora que estaba aquí, no se sentía como yo pensaba que se sentiría. «No debí dejarte ir», susurró. Debí luchar más fuerte, las lágrimas me picaban en los ojos. «¿Y por qué no lo hiciste?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo escuché inhalar con dificultad. «No lo sé», dijo. «Creo que pensé que siempre te quedarías». Me limpié las lágrimas, soltando una risa rota. «Ese fue tu primer error, lo sé». Su voz era cruda ahora, vulnerable de una forma que no había escuchado en meses, pero ahora lo entiendo. Te lo juro, pude imaginarlo de pie en nuestra antigua sala, pasándose la mano por el cabello como hacía cuando estaba nervioso. Pude ver su expresión, la misma que ponía cuando se daba cuenta de que me había herido. «Lo siento mucho», susurró. Tragué saliva con fuerza, las lágrimas nublándome la vista. «Lo sé. ¿Podemos arreglar esto?» Su voz era apenas un murmullo. «Puedo ir a verte». Mi corazón corrió hacia él, el hábito, el amor profundo, todo en mí quería regresar como un imán. Pero recordé cómo se sentía estar en esa casa, sintiéndome invisible, la soledad silenciosa de ser amada a medias, la forma en que empecé a desaparecer bajo el peso de su indiferencia. Respiré hondo. Mi pecho se sintió más ligero, más libre, al responder. «Creo que solo estás llamando porque extrañas lo que solíamos tener», dije con suavidad. «No porque estés listo para amarme como merezco». «Eso no es cierto», dijo, con la voz quebrada. «Quizá no», dije, «pero no puedo arriesgarme a averiguarlo». Él guardó silencio. Podía sentir el dolor al otro lado de la línea, su incredulidad, su arrepentimiento, pero sabía que esto era lo correcto. Sonreí entre lágrimas. «Siempre te voy a amar», susurré, «pero ahora necesito amarme más a mí». Él exhaló temblorosamente. «Entonces, ¿esto es todo?» Cerré los ojos. Sí, dije en voz baja, «Esto es todo». Colgué antes de que pudiera cambiar de opinión, y cuando dejé el teléfono, mi pecho ya no se sentía pesado. Se sentía liviano. Salí al exterior bajo el aire fresco de la noche, levantando el rostro hacia las estrellas. El cielo se extendía sobre mí, vasto, oscuro e infinito. Por primera vez en mucho tiempo, no temía al vacío, porque no era vacío en absoluto, era posibilidad, y mientras caminaba por la calle tranquila, con el viento acariciando mi piel, me di cuenta de que ya no estaba perdida. Estaba empezando a encontrarme. De nuevo pasaron los meses, el frío del invierno desapareció, dando paso a la tibia suavidad de la primavera. La nieve se derritió de las aceras, reemplazada por el suave florecer de nueva vida, brotes verdes asomando por las grietas del pavimento.
cerezos temblando en las ramas de los árboles que bordeaban la calle. Yo también era distinta, más liviana, más tranquila. El peso que había cargado por tanto tiempo finalmente se había ido, dejando algo delicado pero inquebrantable. Aprendí a estar sola, a sentarme con el zumbido callado de mis propios pensamientos, sin sentirme inquieta, ni vacía. Aprendí a llenar mis días sin esperar un mensaje o una llamada que nunca llegaría. Aprendí a respirar de nuevo. Pero sanar no es un camino recto. Algunas mañanas aún despertaba y extendía la mano. Buscándolo, mi mano rozaba el espacio vacío. En la cama y mi pecho se apretaba con el fantasma de su presencia. Pero el dolor ya no era agudo, me era suave. Como una vieja cicatriz. Un recordatorio de lo que había sobrevivido. Dejé de castigarme por extrañarlo. Extrañarlo no significaba que fuera débil, significaba que había amado profundamente. Y no hay nada débil en eso. Una tarde, entré en una pequeña librería en la esquina de una calle tranquila. El olor a papel viejo y café flotaba en el aire. Los estantes estaban llenos de libros. Y un suave murmullo de conversaciones recorría. En lugar pasé los dedos por los lomos de los libros, respirando el silencio reconfortante. ¿Buscas algo en particular? La voz era suave, cálida. Me giré hacia el sonido y lo vi allí, un hombre de cabello oscuro, ligeramente ondulado en las puntas. Ojos verdes que se arrugaban cuando sonreía. Llevaba un suéter oscuro con las mangas arremangadas hasta los codos y un libro bajo el brazo. Mi corazón dio un pequeño vuelco inesperado. No estoy segura, respondí con una sonrisa tenue. Tal vez algo nuevo, él sonrió y le brillaron los ojos. Nuevos comienzos. Entonces algo así le extendió el libro que llevaba en la mano. Este es bueno. Miré la portada en una novela sobre encontrarse a uno mismo después del desamor. La ironía me hizo reír suavemente mientras lo tomaba. Gracias, dije. De nada. Su sonrisa se profundizó y por un momento simplemente nos quedamos ahí en un silencio cómodo. Soy Liam, dijo después de una pausa. Tendiéndome la mano, dudé medio segundo antes de estrechársela. Su palma estaba cálida contra la mía. Soy Emma, Emma repitió como si probara el nombre, encantado de conocerte. Había una suavidad en su mirada, curiosidad, pero sin presión, sin expectativas. Solo una calma abierta. Le devolví la sonrisa. Igualmente, comenzamos a encontrarnos más seguido después de eso. En la librería, en la cafetería de la esquina, una vez en el parque. Cuando yo estaba sentada en una banca, leyendo el libro que él me había recomendado. ¿Te gusta?, preguntó. Mientras se sentaba a mi lado, es honesto, respondí, un poco doloroso, pero en el buen sentido. Él sonrió. A veces, el dolor es el inicio de la sanación. Lo miré de reojo, estudiando la curva serena de su boca, la forma en que sus ojos se suavizaban al mirarme. Creo que tienes razón. Liam era paciente, no me presionaba. No intentaba apresurarme a algo para lo que no estaba lista. Escuchaban de verdad cuando hablaba. Y me hacía reír de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, caminábamos por el parque al atardecer. El cielo estaba teñido de dorado y rosa suave. Él metió las manos en los bolsillos, su hombro rozando el mío. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja. Claro, vaciló. Su mirada fija en el horizonte. ¿Por qué lo dejaste? Se me detuvo la respiración. Miré mis manos, sintiendo la brisa fresca contra el rostro. Porque lo amaba demasiado. Liam frunció el ceño. Demasiado. Asentí. Le di todo. Pero él no supo cómo devolverlo. Liam guardó silencio un momento. Luego estiró la mano, rozando mis nudillos suavemente con los suyos. ¿Y ahora?, preguntó con dulzura. Ahora, respondí con voz firme. Estoy aprendiendo a amarme. A mí primero. Él sonrió. Su mano bajó hasta entrelazar sus dedos con los míos, su tacto cálido y constante. Creo que ese es un buen punto de partida, dijo. Unos meses después, una noche. Estaba sentada en el suelo de mi departamento, rodeada de cajas. Mi contrato de arrendamiento terminaba. Y había decidido mudarme a un lugar más pequeño, de algo que se sintiera verdaderamente mío. Encontré una foto vieja al fondo de una caja, una de él y yo. Sonreíamos, su brazo rodeando mis hombros. Mi cabeza recostada en su pecho, mi corazón se encogió con fuerza. Pero en lugar de esconder la foto, me quedé con ella en las manos. Dejé que el recuerdo me invadiera, la calidez de su mano en mi espalda, el sonido de su risa en mi oído, la forma en que lo amé tan profundamente, tan completamente, y la forma en que eso no fue suficiente. Sonreí con tristeza y guardé la foto en un cajón. Ya no sentía rencor, solo una tranquila gratitud. Amarlo me había formado, pero perderlo me enseñó a sostenerme sola. En mi última noche en el departamento, Liam apareció con comida para llevar y una botella de vino. Nos sentamos en el suelo, comiendo fideos del cartón y riéndonos hasta que nos dolió el estómago. Después, se recostó contra la pared.
Su mano descansando suavemente sobre mi rodilla. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó en voz baja. Un poco de admití, vas a estar bien, dijo con ternura. Sus ojos se suavizaron, mejor que bien sonreí, acariciando su mano, yo también lo creo. Se inclinó un poco. Su mirada bajó hacia mi boca, mi corazón latía con fuerza en el pecho. Eman susurró. Sí, puedo besarte. Se me cortó la respiración. El corazón me dio un salto. Y esta vez por primera vez, no dudé. Me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron en un beso suave, tranquilo. Su mano se deslizó en mi cabello, su pulgar acariciando mi mejilla. Sabía a vino, y algo más dulce, algo honesto, cálido y paciente. Cuando nos separamos. Apoyé mi frente contra la suya, ¿eso fue? ¿Valió la pena la espera? Bromeó, con los ojos brillantes. Sonreí. Definitivamente. A la mañana siguiente, mientras estaba fuera de mi nuevo apartamento, con una caja en brazos, respiré el aire fresco de la mañana. Liam estaba a mi lado, su mano descansando suavemente en la parte baja de mi espalda. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, pintando el cielo en tonos suaves de oro y rosa. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y por primera vez en mucho tiempo, no miraba hacia atrás. Sonreí y tomé la mano de Liam, él apretó con ternura, y juntos dimos el primer paso hacia la luz. Un año después, la brisa del verano entraba por las ventanas abiertas, llenando la habitación, con el dulce aroma del jazmín en flor. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras suaves sobre el suelo de madera. Estaba sentada en el piso, con las piernas cruzadas. Una taza de café medio vacía a mi lado y un cuaderno sobre el regazo. Mi bolígrafo flotaba sobre la página en blanco, esperando que las palabras llegaran. Detrás de mí, escuché unos pasos suaves y tranquilos, sin prisa. Los brazos de Liam rodearon mis hombros desde atrás, su barbilla descansando sobre mi cabeza. Su calor me envolvió, firme y reconfortante. ¿Bloqueo de escritora?, murmuró, su aliento rozando mi oído. Un poco admití. Estás pensando demasiado, dijo con una sonrisa contra mi cabello. Solo escribe lo que sientes. Suspiré, apoyando mi cabeza contra su pecho. Más fácil decirlo que hacerlo. Él rió y besó suavemente mi sien. Entonces no pienses tanto. Solo deja que fluya, sonreí, apoyándome en él. Siempre lo haces. Sonar tan simple, el amor no es complicado, dijo en voz baja, no cuando es real. Mi pecho se apretó, porque sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo pensando que el amor tenía que doler, que debía ser difícil para ser verdadero. Pero con Liam no lo era, que era fácil, honesto, seguro. Me giré un poco para mirarlo. Sus ojos verdes se suavizaron al encontrar los míos. Me acaricié el cabello, acomodando un mechón detrás de mi oreja. Todavía no puedo creer que esto sea real, susurré. Él sonrió. ¿Es real? Deslicé mis dedos por su mandíbula, sintiendo la ligera aspereza de su barba. Y es nuestro. Su mirada se intensificó, tranquila y profunda. Sin dijo, es nuestro. No fue fácil reconstruirme desde cero, después de dejar atrás mi antigua vida. Hubo días en que el dolor amenazó con ahogarme, días en que despertaba con el filo del arrepentimiento clavado en el pecho, preguntándome si había tomado la decisión equivocada. Pero cada vez que esas dudas aparecían, me recordaba cómo me sentía en esa casa sola, invisible, aferrándome a un amor que se escurría entre mis dedos. Había tenido tanto miedo de perderlo que me perdí a mí misma. Irme fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más valiente, y en algún momento me di cuenta de que dejarlo no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de una nueva. Liam fue paciente desde el principio. Nunca intentó llenar los vacíos que dejó el pasado. En cambio, caminó a mi lado mientras yo aprendía a llenarlos por mí misma. No intentó arreglarme y eso fue lo que me hizo sentir segura con él. Me permitió estar completa por mí misma. Y, cuando estuve lista, realmente lista, lo dejé entrar. Una noche, unos meses después de comenzar a salir, estábamos sentados en la azotea de su edificio. Las luces de la ciudad brillaban debajo de nosotros, como estrellas en el suelo. Liam había estado callado esa noche, su mano descansando sobre mi rodilla, mientras mirábamos el cielo oscuro. Necesito decirte algo, dijo suavemente. Me giré hacia él. ¿Qué pasa? Tensó la mandíbula, y por primera vez vi duda en sus ojos. Yo no soy, él dijo en voz baja, no voy a herirte. Pero necesito saber, ¿estás lista para esto? Para nosotros. Mi corazón se retorció. Había tenido tanto miedo de entregarme a alguien otra vez, tanto miedo de abrirme solo para que me rompieran. Pero Liam no me estaba pidiendo todo, solo me pedía que lo intentara, así que tomé su mano. Tengo miedo, admití, pero quiero esto. Te quiero a ti. Él sonrió entonces, esa sonrisa tranquila que me hacía pensar que todo iba a estar bien. Y cuando me besó, no fue desesperado, ni apresurado.
Fue suave, constante, el tipo de beso que sabe a comienzos de ahora. Sentada en nuestro apartamento un año después, observaba a Liam mientras estaba de pie junto a la ventana. Su espalda hacia mí, la luz dorada de la tarde lo envolvía, delineando la fuerza tranquila de su figura. Dejé a un lado el cuaderno y me levanté. Liam se giró. Sonriendo suavemente, mientras cruzaba la habitación hacia él, deslicé mis brazos alrededor de su cintura, apoyando mi mejilla en su pecho. Su corazón latía bajo mi oído, firme y constante. ¿En qué piensas?, preguntó con dulzura. Acariciando mi cabello. Solo pensaba, levanté la vista, en lo afortunada que soy. Su mirada se suavizó. Yo también, casi no llego. Aquí susurré, pero lo hiciste, dijo. Encontraste tu camino, sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. Creo que por fin lo entiendo, dije. El amor no se trata de aferrarse tanto que te pierdes. Se trata de caminar al lado de alguien sin perder el equilibrio. Los ojos de Liam se oscurecieron con emoción silenciosa. Acarició mi rostro con ambas manos, sus pulgares rozando mis mejillas. ¿Y ya encontraste tu equilibrio?, preguntó. Sonriendo suavemente, asentí. Sí. Entonces me besó lento, dulce, con una certeza tranquila, y esta vez no sentí que me estaba cayendo. Me sentí firme, completa, esa noche, ya en la cama. Con su mano descansando sobre la mía, susurré. En la oscuridad, Liam, respondió con voz somnolienta. Te amo, susurré, abrió los ojos, oscuros y cálidos, y se giró hacia mí. Una sonrisa lenta apareció en su rostro, lo dijo. Besando mis nudillos, yo también te amo. Una lágrima resbaló por mi mejilla, no de tristeza, sino por la plenitud que sentía en el pecho. Porque esta vez no tenía miedo. Esta vez el amor no se sentía frágil, se sentía fuerte. Completo mío.